Hermanos, es un gran privilegio para mí estar con ustedes de nuevo. Yo venía al Perú pensando que iba a enseñar un grupito de hermanos y parece que el grupito ha crecido un poco, pero gloria a Dios. En esta lección, en este tiempo, voy a resumir muchas de las verdades que enseñé la última vez que estuve acá. Muchas personas me han hecho varias preguntas con respecto al Evangelio, con respecto a propósito de las cosas que dije la última vez que yo estuve presente. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Vamos a empezar con la Gran Comisión en Mateo 28. En versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero tenemos que entender lo que es el Evangelio. Y no solamente debemos predicar el Evangelio, sino también tenemos que discipular a los conversos con el Evangelio y todo lo demás que se encuentra en las Escrituras. Muchas personas piensan que la obra misionera es enviar misioneros. No es. La obra misionera es enviar la verdad de Dios a través de misioneros. Podemos tener un montón de misioneros a través del mundo. Podemos tener cualquier cantidad de actividad. Pero si no tenemos doctrina correcta, si no estamos predicando un evangelio bíblico e histórico, no estamos logrando nada. No estamos avanzando el reino de Dios. Voy a decir algunas cosas aquí hoy día y esta semana, y ustedes van a pensar, ¿con qué autoridad dice Pablo estas cosas? Hay un principio de la hermenéutica que es muy importante, que siempre debemos hacer nuestra teología en el contexto de la iglesia. ¿Qué significa? Cuando interpretamos la Biblia, vamos a decir, cuando interpretamos un texto de la Biblia, debemos usar las reglas de la gramática, tenemos que ser creyentes con el Espíritu Santo, por supuesto. Tenemos que considerar el contexto histórico y tenemos que luchar para lograr la interpretación correcta. Pero después de haber interpretado el texto, ¿qué debemos hacer? No somos una isla. La sabiduría no empezó con nosotros, no nació con nosotros y no va a morir con nosotros. ¿Cómo podemos saber de verdad que estamos interpretando la Escritura correctamente? Bueno, primeramente podemos hablar con los hermanos alrededor de nosotros, otros pastores. Pero hay un problema. Si solamente hablo con los pastores norteamericanos, quizás todos nosotros hemos sido influenciados bastante por nuestra cultura. Bueno, entonces también debo hablar con otros cristianos de otras culturas quizás. Sí, está bien, pero hay otro problema. Si solamente hablo con cristianos contemporáneos y si rechazo o no considero la historia de la iglesia, quizás todos nosotros estamos equivocados. Lo más sabio que puedo hacer después de interpretar un texto es comparar mi interpretación con la iglesia actual y también con la iglesia a través de la historia de la iglesia. Y si todas las iglesias a través de la historia del cristianismo están de acuerdo y no estoy de acuerdo con ellos, probablemente yo estoy equivocado. ¿No es cierto?
Hay hombres que dicen, bueno, es lo que creo porque es lo que dice la Biblia. No es lo que dice tu interpretación de la Biblia. Tú tienes que interpretar la Biblia, pero también tienes que comparar lo que has encontrado con los demás cristianos a través de la historia de la iglesia. Es el trabajo de un teólogo, es el trabajo de un pastor. Estudiar. Tengo una pregunta. No estoy esperando ninguna respuesta, es una pregunta. Pastores, ¿cuánto tiempo están estudiando la Biblia cada día? No solamente para preparar mensajes, sino para crecer en el conocimiento de Dios. Hay muchos que van al seminario, a un instituto bíblico, y después de graduarse del seminario ya tienen toda la verdad y no tienen que estudiar más. O solo tienen que estudiar para crear y formar sermones. Hermanos, la Biblia es tan pequeña. El conocimiento de Dios que Él nos ha dado a través de su Biblia es tan limitada que podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para con nosotros en 3 años en un instituto. Y muchas veces también salimos creyendo lo que el instituto nos enseñó. Pero no hemos pasado horas y horas y meses y años escudriñando las Escrituras para aprender lo que verdad nos enseña. En el día de hoy, casi la mayoría de los problemas que encontramos en cristianismo tienen una sola fuente. Los obreros de Dios llenan sus vidas con actividad y ministerio, pero no pasan tiempo con el Señor en la palabra del Señor. Muchas veces somos como loros. Repetimos lo que hemos escuchado de otros, en vez de escudriñar las Escrituras para ver si es así. Hermanos, mira, lo único que tenemos es la palabra de Dios. No podemos pelear contra el diablo, no podemos pelear contra el mundo, no podemos pelear contra la depravidad del hombre con opiniones nuestras y contemporáneas. La única arma que tenemos es la palabra de Dios y tenemos que estudiarla y usarla. Los hombres que han tenido, a través de la historia de la iglesia, los hombres que han tenido el impacto más grande han sido hombres que estudiaron la palabra de Dios horas y horas cada día. Y tú dices, sí, por supuesto, los teólogos, no. Hudson Taylor, de China, conocido como quizás el misionero más importante y exitoso en la historia de misiones modernas. Su fuente, la fuente de su éxito, la fuente del poder de Dios en su vida, su estudio de las Escrituras. Me mudé hace 1 año y medio a Alabama, de Illinois a Alabama, al sur de mi país, buscando una sola cosa. Yo tengo 3 hijos. Su necesidad más grande es la verdad de Dios. Me mudé, busqué una iglesia donde el pastor, su trabajo principal es estudiar la palabra de Dios todos los días. Hay una regla. Él no debe estar en la iglesia ministrando, haciendo un montón de cosas. Nosotros necesitamos un hombre que cada domingo en la mañana y cada domingo en la noche va a pararse ante miles de personas y predicar la Biblia. Porque ha pasado 20, 30 horas
en el estudio de la Escritura. Necesitamos la palabra de Dios. Pero la mayoría de los pastores en el día de hoy están corriendo por todos lados. Los que trabajan en misiones, los que tienen ministerios, todos están ocupados haciendo un montón de cosas. Pero ¿qué necesita la gente? Necesita la palabra de Dios. Y si la gran comisión va a avanzar a través de hombres y mujeres que conocen a Dios a través de su palabra, que conocen muy bien lo que es el Evangelio y lo prediquen bíblicamente y claramente. Es un llamado a dejar a un lado todas las actividades y dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Cuando abremos la boca para testificar, cuando abremos la boca para aconsejar, la palabra de Dios salga y no las opiniones de los cristianos contemporáneos llenos de psicología y no de la palabra de Cristo. Ahora, el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, por supuesto. Una vez, algunos profesores doctorados me invitaron a un seminario y me dijeron, Pablo, nosotros quisiéramos que tú entrevistes 18 hombres que van a salir con su maestría. 18 hombres que van a salir con su maestría. Una sola pregunta. Pregúntales qué es el Evangelio. Son hombres no saliendo de un instituto bíblico, no de una universidad. No, están saliendo de la universidad con su maestría. Iban a salir y predicar el Evangelio. Mi pregunta, ¿qué es el Evangelio? De 18 hombres, solamente uno tenía alguna idea de lo que era el Evangelio. Tú dices, pero caramba, ¿qué están enseñando en los Estados Unidos entonces si no están enseñando el Evangelio? Mi pregunta es, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Qué tipo de Evangelio predicas tú? ¿Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Es el Evangelio que predicas? Porque no es el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio del apóstol Pablo. ¿Tu Evangelio, qué tipo de Evangelio predicas? ¿Usas preguntas como, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres tomar tu decisión? ¿Quieres repetir una simple oración conmigo? ¿Es tu Evangelio? Entonces no estás predicando el Evangelio de Cristo, ni del apóstol Pablo, ni de Spurgeon, ni de los teólogos a través de la historia de la iglesia. Estás predicando un Evangelio contemporáneo que no tiene poder. Y por esta razón muchos de los conversos en tu ministerio caminan como carnales en la calle. ¿Qué es el Evangelio? Mira cómo es. Voy a usar los norteamericanos como ejemplo, pero también se aplica a los peruanos, ¿no? ¿Cómo es el hombre en el día de hoy? Los hombres en la calle sin Cristo, sin Dios, ¿ellos aman a Dios? No. La Biblia dice son aborrecedores de Dios y que se aman a sí mismos. Entonces, todos los inconversos en el mundo se aman a sí mismos, ¿no es cierto? Y también cada hombre pecador sin Cristo tienen planes para su vida. Sus propios planes para su vida, ¿no es cierto? Los hombres caminando en la calle se aman a sí mismos y tienen un montón de planes para sus vidas. Entonces tú, evangelista, llegas, tú dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el hombre pecador, incrédulo, dice, ay caramba, ese me gusta. Yo me amo a mí mismo y Dios me ama también. Yo tengo planes maravillosos para mi vida y Dios también tiene planes maravillosos para mi vida. Entonces yo lo acepto. ¿Qué tengo que hacer?
O solamente tienes que repetir una sencilla oración. ¿Es todo? Sí. ¡Ay, caramba! Sí. ¿Dónde? Ya, yo voy a repetir la oración, vamos. Ese no es el Evangelio. No tiene nada que ver con el Evangelio. No se encuentra en la historia de la iglesia. Es una cosa que básicamente proviene de los Estados Unidos, del siglo pasado. Una creencia fácil. Un evangelismo superficial. En vez de decir a la gente, en vez de proclamar el Evangelio, en vez de clamar, el hombre tiene que arrepentirse y creer, nosotros simplemente decimos, ¿quieres tomar tu decisión? Solamente demora 5 minutos. ¿Quieres recibir a Cristo? Cristo vino a Israel. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién quiere pedir que yo entre en su corazón? No. Por eso, arrepentíos y creed el Evangelio. Hemos tomado el glorioso Evangelio de Dios y lo hemos reducido a un rito. Aquí en Perú, la mayoría se cree salvo, ¿por qué? Porque fue bautizado como niño, ¿no es cierto? La mayoría de los católicos, yo soy salvo, ¿por qué? Yo fui bautizado como niño. Y los evangélicos dicen, ¡qué herejía! Pero los evangélicos son igual. Nosotros a veces somos iguales. ¿Vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Tomé mi decisión. Oré para que Cristo entrara en mi corazón. De nuevo, tal lenguaje no se encuentra en la Biblia, tampoco se encuentra en la historia de la iglesia, tampoco se encuentra en las prédicas de los hombres que nosotros mismos reconocemos como los grandes evangelistas. He tomado mi decisión. La mayoría de las personas están confiando en una decisión y la sinceridad que tenían cuando tomaron su decisión, en vez de confiar en Cristo y mirar a Cristo. Otro problema de que hablé la última vez, la idea de qué es un creyente. ¿Qué es un creyente? ¿Cómo debe portarse un creyente? La Iglesia Católica asume, fíjate, la Iglesia Católica asume que todos sus seguidores son creyentes. Todos los que son católicos son creyentes, son salvos. Nosotros hacemos lo mismo. Todas las personas que han tomado una decisión con nosotros, nosotros decimos creyente. Y si vive en carnalidad, en el mundo, decimos que es simplemente un cristiano carnal. Y usamos un solo texto en la Biblia, en 1 Corintios 3, para justificar lo que decimos. Así es un creyente, vive como el diablo, pero es hijo de Dios. ¿Por qué? Hizo su decisión conmigo. En la Biblia, en la historia de la iglesia, uno puede tener la confianza de que es cristiano, no simplemente porque hizo su decisión, sino la Biblia dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y la evidencia de que somos creyentes es el fruto que llevamos. ¿El cristiano peca? Sí. ¿El cristiano lucha contra el pecado? Sí. ¿Un cristiano verdadero puede caer? Sí. ¿Un cristiano verdadero puede vivir en carnalidad toda su vida sin la disciplina del Señor? Absolutamente que no. No es una enseñanza de la Escritura. Uno de los más, si no el más famoso evangelista en todo el mundo,
que supuestamente ha tenido millones y millones de conversos a través de sus campañas evangelísticas, él mismo dijo, si solamente 5% de todas las personas que han tomado decisiones en mis campañas son creyentes, voy a estar feliz. Pero ¿qué decimos nosotros? Tuvimos una campaña evangelística. Yo recuerdo una vez, hermano Zacarías, vino a mi hermano Ernesto Zacarías, años atrás, enojado. Dijo, nunca voy a tener una campaña evangelística en mi iglesia, jamás. Hermano, ¿por qué? Eres el hombre más evangelístico que conozco. Él dijo, porque tuvimos una campaña con un evangelista y como 100 personas recibieron a Cristo y ninguno de ellos llegó a la iglesia domingo. Pero yo puedo asegurarte que el evangelista se fue a otra iglesia diciendo, el Señor me usó grandemente la semana atrás. 100 personas se convirtieron, pero nadie puede encontrarlos. Mira cuán superficial es nuestra manera de evangelizar. O yo escucho evangelistas a veces diciendo, ahora es el tiempo de invitación, nadie debe moverse, todos deben mirarme, tú puedes interrumpir la obra del Señor, tenemos que estar allí callados, si no vamos a causar problemas y nadie va a recibir a Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo? Levantan la mano, yo veo tu mano, pasa adelante. Hacemos un montón de cosas que no se encuentran en la Biblia. El resultado, podemos escribir en nuestros informes que un montón de personas se han convertido, pero no podemos encontrar ninguno de ellos. O de 100 hay uno. O como pastores, nosotros decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Una persona levanta la mano, pasa adelante y sin aconsejar, o después de aconsejar 5 minutos, decimos a toda la congregación, hermanos, mira, un nuevo hermano. ¿Cómo lo sabes? ¿El Señor ha hablado contigo personalmente? ¿Cómo sabes que esta persona se ha convertido? Después de aconsejar a la persona 5 minutos, como el Papa, lo declaramos salvo y jamás hablamos con él, nunca más hablamos con él acerca de su salvación. Y si sale y vive como el diablo, decimos, mira, eres cristiano, debes vivir de otra forma. ¿No sería mejor, si una persona pasa adelante, no sería mejor decir, gloria a Dios, parece que el Señor está obrando? He hablado algunos minutos con nuestro amigo aquí y él ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Si de verdad ha creído en Cristo, es salvo. Pero en esta iglesia nosotros amamos a las almas. Entonces vamos a aconsejar, vamos a pasar tiempo con él, vamos a pasar por el libro de 1 de Juan, vamos a estar hablando, aconsejando, enseñando a esta persona para que venga a una seguridad bíblica de su salvación. Es una diferencia entre un ministerio superficial y un ministerio bíblico. El mero hecho que un hombre ha levantado la mano no significa nada. El mero hecho que una persona ha tomado una decisión no significa nada. Mira cómo hacemos el evangelio en el día de hoy. Hay un incrédulo y queremos testificarle, ¿no? Señor, ¿te das cuenta que eres pecador? Si él dice sí, entonces la segunda pregunta, ¿quieres ir al cielo? Si él dice sí, entonces tercera pregunta, ¿quieres orar y pedir a Cristo que entre en tu corazón? Si él dice sí, entonces oramos y él repite nuestra oración y después preguntamos, ¿fuiste sincero cuando oraste? Y si él dice, creo, entonces eres salvo.
Y si el hombre dice, pero no estoy seguro, nosotros decimos, por supuesto eres salvo porque Cristo ha prometido, si le pides, Él va a entrar en tu corazón, tú le has pedido, Él ha entrado. Por fe tienes que creer que has creído. Pregunta, ¿es el Evangelio? Vamos a examinar un ratito. Señor, ¿sabes que eres pecador? Si Él dice sí, no necesariamente significa nada. Pregunta al diablo si sabe si es pecador. Señor diablo, ¿eres pecador? Soy el mejor pecador, el peor pecador. Los bautistas antiguos, especialmente Juan Bunyan, en el Progreso del Peregrino, ellos enseñaron, no importa si un hombre dice que es pecador, hay otra pregunta más importante, más profunda. Señor, desde que has escuchado el Evangelio, el Señor ha obrado en tu corazón de tal forma que el pecado que antes amaste, ahora aborreces. Dios ha hecho algo en tu corazón, Señor. Hay arrepentimiento. Ahora ves el pecado de una forma diferente. El pecado que antes amaste, ahora puedes decir que Dios ha obrado en tu corazón para que ahora aborrezcas este mismo pecado. Una obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en el corazón de un hombre muerto. Una resurrección, algo que un evangelista no puede manipular. Una obra que no requiere canciones especiales o luces bajas. Señor, ¿qué ha hecho Dios a ti? ¿Te ha dado un corazón nuevo? ¿Un corazón que tiene vergüenza del pecado? ¿Un corazón quebrantado? ¿Un corazón ahora que aborrece el pecado que antes amó? Si una persona dice, sí, soy pecador, preguntamos, ¿quieres ir al cielo? ¿Y quién no? Una vez una persona te ha dicho, no, me gustaría ir al infierno. Hermanos, todos quieren ir al cielo. Todas las teorías del gobierno, teorías económicas, sociales, tienen que ver con el deseo del hombre de ir al cielo. Hermanos, en las Filipinas, en las islas, allí en Asia, una vez yo estaba ahí y después de cosechar el arroz, los campesinos también en el norte acá, ¿no? Especialmente en la selva, departamento Amazonas, cuando cosechan el arroz, ¿qué hacen? Prenden fuego al campo, ¿no es cierto? Van a quemar todo el campo. ¿Y qué pasa cuando el campo se quema? Las víboras salen rápidos, ¿no es cierto? Pero cuando salen todavía son víboras. No han cambiado. Si tú preguntas a un hombre, ¿quieres ir al cielo? El peor hombre del mundo, el hombre más egoísta del mundo va a decir, por supuesto, porque quiero lo mejor para mí. Yo no quiero sufrir. Yo quiero estar en un lugar lindo, hermoso. Entonces, cuando tú preguntas a una persona, ¿quieres ir al cielo? Y si él dice sí, no significa que Dios ha obrado en su corazón. Solamente quiere salvar su propia piel. La pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, Señor, ¿ha obrado Dios en tu corazón de tal forma que ahora tienes un deseo de buscar a Dios? Algo ha pasado en tu corazón, algo ha sucedido en tu corazón ha cambiado antes, Señor.
La Biblia dice de ti que todo hombre nace aborrecedor de Dios, un hombre que solamente se ama a sí mismo. Pero Señor, después de escuchar el Evangelio, tu corazón ha cambiado. Ahora puedes ver que Dios es supremo y nada tiene más valor que Él. Deseas conocer a Dios y glorificar a Dios con tu vida. Todos quieren ir al cielo. La mayoría no quiere que Dios esté cuando llegue. ¿No es cierto? Por supuesto podemos hablar del cielo, por supuesto. Pero hermanos, mira lo que estamos haciendo. De nuevo, tenemos un hombre lleno de sí mismo, que tiene grandes y maravillosos planes para su vida. Y venimos nosotros con nuestro evangelio, decimos, Dios te ama tanto como tú te amas. Aún más. Dios tiene planes más maravillosos que tus planes. El hombre dice, caramba. Todo el universo gira alrededor de mí. En vez de, Señor, aquí es lo que la Biblia dice acerca de ti. Usando la Escritura con amor y compasión, pero usando la Escritura y la ley de Dios para exponer su pecado. Para que el Espíritu de Dios pueda usar la palabra de Dios para crear arrepentimiento en su corazón. Y hablando no del cielo, hablando de Dios. Dios, Señor, una obra Dios ha hecho en tu corazón para que ahora ames a Dios, desees a Dios. ¿Cuántas personas vienen a mí? Quiero recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque quiero que Él arregle mi vida. Es lo que predicamos en el día de hoy. Debes venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él puede arreglar tu vida. No tienes dinero, Él puede darte dinero. Estás enfermo, Él puede sanarte. Tu familia está mal, Él puede arreglar todo. No debes venir a Cristo porque Cristo es digno. Porque Él te creó. Él es el Señor del universo. Él es merecedor de toda alabanza y gloria. Aún los que van al infierno deben adorar a Cristo porque Él es digno. El hombre no es el centro del universo y tampoco es el centro del Evangelio. Dios y su Cristo es el centro del Evangelio. Pero tenemos un Evangelio totalmente humanista. Humanista. Dios te ama. Y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si una persona dice, sí, quiero ir al cielo, entonces decimos, entonces, ora esta sencilla oración conmigo. En el libro de Hechos, en alguna parte, se usa este método. Jesús una vez usó este método. Tú dices, pero Romanos 10 no dice, no es una base bíblica para esta forma de evangelismo. Debemos decir, repite esta oración. No, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer exactamente lo que Jesús hizo y lo que los apóstoles hicieron. Señor, para ser salvo, la Biblia manda que te arrepientas, que reconozcas tu pecado y que dejes tu pecado y que te acerques a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces? Clama al Señor que te salve. Si tu corazón está quebrantado, si reconoces tu pecado, entonces clama al Señor hasta que te salve. ¿Sabe qué? Algunas personas se ponen de rodillas y así se levantan. Caramba, el Señor me ha salvado. El Señor me ha salvado. Algunas personas tienen que luchar y pelear meses. ¿No es interesante que casi todas las personas que han recibido a Cristo contigo lo han hecho en algunos minutos? Pero a través de la historia encontramos hombres
a veces sufriendo tanto bajo la convicción del pecado, clamando al Señor, sálvame, sálvame, buscando al Señor en la Escritura, meses y meses, y un día el Señor los salva. Pero no necesitamos hacer esas cosas en el día de hoy, porque nosotros tenemos un método mejor, un método instantáneo, ¿no? Una ilustración que uso. Yo estaba predicando cerca de Alaska, en el norte. Y un señor entró en la iglesia. Cuando empecé a predicar, él entró. Una montaña, un hombre bien grande, de como 65 años por ahí. Entró, una cara tan triste. Entonces empecé a predicar el Evangelio. El Evangelio. Y después de predicar, bajé de la plataforma, fui al hombre, dije, Señor, tienes la cara más triste que he visto en mi vida. ¿Qué pasa? Y él sacó algunos rayos X y me dijo, acabo de venir del hospital, voy a morir en 3 semanas. El médico me dijo, tengo 3 semanas. Yo le dije, Señor, yo te prediqué el Evangelio. ¿Entendiste? Él dijo, sí, entendí. ¿Qué habrías hecho tú? Entonces, ¿quieres repetir esta oración conmigo? Pero él dijo, sí, entiendo. Un niño puede entender. ¿Pero es todo? Yo entiendo. Pero no he cambiado con respecto a mi pecado. No he cambiado, no tengo ningún deseo de seguir a Dios, solamente voy a morir. Entonces, lo único que tengo que hacer es repetir esta oración. Señor, tú tienes 3 semanas, yo tengo una noche acá y voy a regresar a los Estados Unidos. Voy a cancelar mi vuelo y vamos a sentarnos acá hasta que mueras o hasta que vengas a conocer a Cristo. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde? Entonces empezamos en el Antiguo Testamento. Promesa tras promesa tras promesa. Romanos 1 a 3, capítulos 1 y 3, hablando del pecado y la seriedad del pecado como una abominación ante Dios. Poco a poco, el hombre dice, sí, veo mi pecado. Soy un hombre horrible. Siempre he sido un hombre muy físico. He golpeado a otros hombres. Puedo ver mi pecado ante Dios. Ya, continuamos. Más y más y más. Promesa tras promesa. Después de algunas horas, yo le dije, Señor, una vez más, vamos a leer Juan 3:16. Y él dijo, bueno, está bien. Entonces empezó a leer así con la Biblia, ¿no? Sobre sus rodillas, leyendo, y él dijo, bueno, porque de tal manera amó Dios de ahí empezó así, a temblar. Oh, Pablo, mis pecados no hay. Señor, me perdonó. Me ha dado vida eterna. Voy a morir, pero no voy a morir. Voy a ir al cielo. El Señor me ha salvado. Yo le pregunté, ¿cómo sabes, Señor? Y él dijo, Pablo, ¿nunca has leído este texto? ¿Qué pasó? Yo te digo lo que pasó. Lo que no puede pasar en tu ministerio. El Espíritu Santo, después de horas y horas en la palabra de Dios, viendo la gravedad de su pecado, la grandeza de la salvación de Cristo, poco a poco el Espíritu Santo comenzó a cambiar su corazón. Una obra sobrenatural. Yo no tenía que decirle, eres salvo porque repetiste una oración. El Espíritu Santo le dijo, eres salvo. Por medio de la palabra de Dios. Si tienes un método de evangelismo, un libro que dice método de evangelismo, para mí va a la basura. Método de evangelismo.
Métodos, métodos. ¿Por qué necesitamos métodos? Porque no tenemos el poder de Dios. Y no tenemos el poder de Dios porque estamos usando métodos y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Los fariseos usaron la palabra de Dios para hacer sus discípulos. Pero Jesús dijo que sus discípulos eran hijos del infierno. ¿Cuántos de nuestros discípulos son nada más que hijos del infierno? Se dicen creyentes, pero nunca viven como creyentes. Hermanos, ¿cuántos católicos van a morir este día y van a entrar en el infierno porque una autoridad religiosa les ha dicho que son salvos? Otra pregunta, ¿cuántos evangélicos van a morir y van a entrar en el infierno porque una autoridad evangélica les ha dicho que son salvos, pero el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nunca confirmó su obra en su corazón? ¿Cuántas personas en mi propio ministerio, yo tengo que decir eso, yo tengo que ser honesto, como joven evangelista, predicando en las calles, predicando en la sierra, predicando en la selva, usando todos los métodos de evangelismo que todos me habían enseñado, los fundamentalistas, los bautistas, todos me enseñaron, tienes que hacerlo así, tienes que levantar la mano, tienes que pedir que pasen adelante, hay etapas, tienes que usar música de tal forma, tienes que aprender cómo hablarles para que tomen su decisión y todo lo que también ustedes han aprendido. Pero estudiando la Escritura y estudiando la historia de evangelismo de los hombres y predicadores más exitosos a través de la historia de la iglesia, yo veo que ellos no hacían nada de lo que hacemos en el día de hoy. Todos dicen, Spurgeon, ese el predicador más grande que ha vivido desde los apóstoles. Estoy de acuerdo. El problema, él no está de acuerdo con nosotros. Jorge Whitfield, el más grande evangelista. Uno de los avivamientos más grandes en la historia de la iglesia a través de él. Sí. El problema es que él predicó otro evangelio que nosotros. Hudson Taylor, el gran misionero de China, como él es mi héroe. El problema es que su evangelio era diferente que lo tuyo. Jorge Mueller, el hombre de fe en Inglaterra, él ayudó 10,000 huérfanos. Quiero ser como él. El problema es que su evangelio no era como nuestro evangelio en el día de hoy. Guillermo Carne, el padre del movimiento misionero moderno. India. Nosotros trabajamos con la primera iglesia que él fundó en India. Quiero ser como él, pero hay un problema. Su evangelio era diferente que el evangelio que predicamos en el día de hoy. Era un evangelio basado en la palabra de Dios. Un evangelio que no podía avanzar por medio de métodos de manipulación y psicología. Era un evangelio que dependía totalmente del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no regenera tu corazón, yo no puedo hacer nada contigo. Yo solo puedo predicar. A veces, hermanos, la manera en que yo he predicado antes, cuando yo era joven, como un payaso. ¿No? En una campaña vamos a tener un montón de cosas para traer a la gente, vamos a tener payasos, vamos a tener música, vamos a tener cantantes especiales y vamos a tener predicadores elocuentes y todo lo demás. Todo eso no puede levantar a los muertos. Y los hombres incrédulos
son muertos. Ahora, ¿cómo veo la prédica evangelística? Como Ezequiel. Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Tú sabes, Señor. Yo voy a profetizar. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Pero solo el Espíritu Santo de Dios puede levantar a los muertos. Y si de verdad es la obra del Espíritu Santo, ellos no solamente se van a levantar, sino también van a caminar y van a continuar caminando hasta la gloria. Y no vamos a tener que buscarlos tanto, porque las ovejas verdaderas oyen su voz y le siguen. En la próxima prédica voy a predicar sobre lo que es el Evangelio. Oremos, hermanos. Padre Santo, te doy gracias por este día, por los hermanos que han venido. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla. Predicar un evangelio puro, limpio, bíblico, histórico. Y Señor, use el evangelio para levantar a los muertos, para llamar tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.